El título de esta prédica del día de hoy, o enseñanza o reflexión, como usted le quiera llamar, presentar los niños a Dios. El tema: Jesús fue presentado en el templo, porque mucha gente pregunta, pero ¿por qué se va a presentar al niño? ¿Por qué no lo llevan a la iglesia y lo bautizan? Vamos a tener una exhortación sobre eso para que así podamos ir aprendiendo e ir siguiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en San Lucas capítulo 2, 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿A cuál niño? Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, que ya está bendecida, Señor. Bendice los corazones, las vidas, Señor, de cada uno de aquellos que están al alcance de mi voz, Padre amado, para que asimismo, Padre, podamos comprender tu santa palabra, la podamos discernir, Padre amado, y la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Pasa, Señor, ese carbón encendido por mis labios, bendito Dios, para que así, Señor, tú me uses como a ti te gusta usarnos a todos aquellos que nos prestamos para que tú nos uses, Padre amado, porque solo somos barro en tus manos, Señor, esas vasijas para que tú las uses como tú quieras. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis amados. Pues la palabra nos dice que cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, ¿fue bautizado? No. Fue circuncidado, primero que nada, y le pusieron por nombre Jesús, que fue el nombre dado por el mismo ángel que se le presentó a María cuando le anunció que iba a tener un hijo. Recordamos eso, ¿verdad? Que María dijo, ¿y cómo puede ser eso si yo no conozco hombre? Y le dijo el ángel, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque era una virgen, en ese momento era virgen. Porque ella dejó de ser virgen en el momento en que Jesús rompió la placenta. Amén. Podemos entender eso, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ella estaba virgen, estuvo en embarazo siendo virgen. Y estuvo virgen hasta el nacimiento de Jesús, cuando Él rompió placenta para salir. Hasta ahí llegó la virginidad de ella, para que quedemos bien claros. Entonces, hay muchas personas que hacen esas preguntas. Pero para empezar, ya tenemos 2 versículos aquí que nos hablan y nos dicen que Jesús no fue bautizado, fue presentado, fue circuncidado y le pusieron su nombre. Cuando Jesús nos dice también en Lucas capítulo 2, del versículo 22 al versículo 40, nos dice toda la narrativa de cómo fue la presentación de Jesús allá en el templo, para que ustedes lo lean en casa cuando lo quieran leer, para que lo puedan entender mejor. Entonces dice, Jesús estaba ya de 40 días cuando fue presentado en el templo. Él fue presentado, pero él fue llevado por sus padres al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Que quede muy claro, vuelvo y repito, fue presentado, no fue bautizado. A los 8 días fue circuncidado, le pusieron su nombre y a los 40 fue presentado.
Llevemos todo eso muy claro. Amén. Luego podemos saber perfectamente que después también allá en Mateos capítulo 19 y versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Y qué hicieron los discípulos? Les reprendieron. ¿A quién eran? Los padres que llevaron a los niños. Pero Jesús dijo: hey, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos, ¿qué? De los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto pues sobre ellos las manos, y lógico, habiendo orado, ¿verdad? Se fue de allí. Nos están hablando ahí nuevamente la palabra de que estos otros niños también fueron presentados delante de Jesús y Jesús oró por ellos, no los bautizó. Oró por ellos poniendo su mano sobre ellos. Así que nosotros, cuando vamos leyendo la palabra del Señor, vamos tratando de practicarla, de ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y en todo lo que estamos haciendo, para que así podamos agradar al Señor. Un ejemplo, yo fui bautizada estando niña, pequeñita, recién nacida. Yo no me acuerdo de eso. ¿Quiénes de ustedes fueron bautizados también? Chiquiticos, recién nacidos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No. ¿Ustedes estaban conscientes de eso? Yo no me acuerdo de eso. Yo no estaba consciente de eso. Si yo no me acuerdo, ni estaba consciente, ni tenía sentido, ni razonamiento, ¿cómo eso puede servirme a mí delante de Dios? Si eso me lo hicieron fue a mí, mis padres, yo no estaba consciente para yo consentir si yo quería o no. Entonces es algo como forzado, y para Dios las cosas no son forzadas. Para Dios las cosas son con libre albedrío, porque queremos, por voluntad propia. ¿Estamos bien hasta ahí? Juan el Bautista bautizó a Jesús según los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento. Y lo podemos leer en Mateo capítulo 3, versículo 13, donde dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Cuando enseñamos a los niños acerca de Dios, podemos aprovechar la oportunidad de explicarles sobre Dios, sobre la disciplina, porque Él nos ama y Él nos disciplina. Pues al mismo tiempo nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos que si nosotros los disciplinamos es porque los amamos. Un padre, una madre que no disciplina a sus hijos y no los enseña a hacer las cosas bien, no los ama. Yo conozco a alguien muy cerca de mí que a su hija no la disciplinaba. Y lo que decía era que no quería ser como yo. Que ella quería que su hija creciera sin traumas. Me da pesar porque esa persona sufrió mucho por no tener quien le guiara, por no tener quien le enseñara. Cuando yo de pronto me le acercaba a la mamá y le decía: ¿por qué no la disciplinas? Ay, quiero evitarme fatigas. Ella no lo necesita, ella está bien. Pero la muchachita sufrió. A lo que fue creciendo, ella sufrió. Y me da pesar porque ya después de tener ciertos años, es que la muchacha ha recapacitado y ha visto que de la forma en que ella iba, no iba bien. Y gracias a Dios recapacitó y se ha recogido un poquito y ha tratado de avanzar. Pero ella pudo haber avanzado desde más joven si hubiese tenido quien le hubiera dado una guía.
Porque sabemos que personas que tienen una guía espiritual o una guía más que nada por parte moral de parte de sus padres, una enseñanza en el hogar, estos muchachos son personas que avanzan, son personas que crecen y van madurando y son personas que son creados para la sociedad. Toda regla, hay algo que se rompe, ¿verdad? En toda regla. Hay muchachos que han sido criados, bien criados, pero han cogido otro camino. ¿Pero qué dice la Biblia? Que cuando al muchacho se le cría y se le enseña un buen camino, sobre todo el de la palabra de Dios, o sobre todo se les enseña de Dios, cuando ellos sean grandes, ellos no se apartarán. O sea, ellos pueden que de pronto quieran ir a ver cómo es el mundo y a ver cómo es que la gente vive, pero esas enseñanzas que tuvieron en su casa por sus padres, eso nunca se les va a borrar de su memoria y algún día ellos van a volver al Señor. Y he visto testimonios de muchachos que hasta después de haberse salido de sus casas, hijos de personas bien entregadas del Señor, hasta se han ido y han venerado a Satanás. Pero se han recordado en sus momentos malos que hay un Dios. Lo han invocado, Dios se les ha manifestado y se han dado cuenta de que Dios los sigue amando a pesar de haber hecho lo que hicieron. Han regresado al Señor y están predicando de Dios. La palabra se cumple. Amén. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es traer los niños a la iglesia, presentárselos al Señor, como lo vamos a hacer hoy con Ariela, la hija de nuestro pastor de aquí, de la Gloria de Dios de la casa, ¿verdad? Que me ha dado hoy a mí el honor de poder predicar aquí y de poder presentar a su hija delante del Señor y orar por ella. Amén. Y por ellos, ¿verdad? Porque lo que hacemos nosotros es que los presentamos delante del Señor, se los ponemos a los niños en las manos del Señor, delante de la congregación, para que la congregación sepa que hay un bebé que necesita de nuestras oraciones para que el enemigo no lo pueda tocar, para que el enemigo no le vaya a hacer daño a ese bebé. Orar por los padres de ese bebé para que esos padres tengan la claridad y la sabiduría, el discernimiento de poder criar a sus hijos en el camino de Dios. Y entonces los testigos, que son el cuerpo de Cristo, los miembros, puedan acercarse al padre o a la madre cuando el bebé esté haciendo algo que no está bien hecho y le ayuden a los padres a corregir al niño y le digan: mira, yo vi a tu hijo o a tu niño o a tu niña haciendo esto que para mí yo pienso que está mal. Eso es amor. Amor para la niña, amor para los niños, amor para los padres y amor a la congregación. Cuando nos metemos en la vida del hermano de esa manera, es porque le amamos. ¿Me estoy explicando? Hay mucha gente que eso no le gusta. Pero nosotros podemos orar delante de Dios antes de venir a exhortar al hermano o dejarle saber lo que está sucediendo, para que así no le caiga tan mal y el Señor pueda iluminar al padre o a la madre o a los padres de que lo que le están haciendo es un favor y no que se le están metiendo en su vida. ¿Estamos hasta ahí bien? Amén. Ok. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13, ya yo se los leí, donde dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan. ¿Quién? Jesucristo. Jesús. O sea que a Jesús no lo llevó su madre María, no lo llevó su padre José, ¿verdad? No lo llevó un tío, no lo llevó un primo, no lo llevó la abuela, no lo llevó nadie. Él caminó por su propia voluntad, sabía lo que iba a hacer, quería hacer lo que fue a hacer,
porque sabía que era un mandato de su Padre Celestial, el cual hoy es nuestro Padre precisamente por lo que hizo Jesús. Entonces, ¿a qué voy yo? A que hoy le ofrecemos la niña como se le ofreció a David también al Señor aquí mismo en este altar, ¿verdad? Hoy ofrecemos a la niña al Señor y después cuando ella crezca con las enseñanzas de sus padres y de todos nosotros los que estemos cerca de ellos, ya ella grande, con razonamiento, con voluntad propia, con sapiencia de lo que va a querer hacer, ella misma le va a decir al papá y a la mamá, yo me quiero bautizar, yo quiero cumplir con ese precepto de Dios, yo quiero agradar a Dios. Y en ese momento los padres la bautizarán. No vamos a decir de qué edad, porque no es necesario decir de qué edad se debe uno bautizar. Es cuando la persona lo siente en su corazón, cuando la persona sabe lo que quiere hacer, cuando la persona sabe de lo que se trata el bautizo, y entonces ahí cada quien camina voluntariamente hacia la persona que le puede bautizar y hacia el sitio donde se van a bautizar y bautizarse, como me tocó con la hermana Sandra, como me tocó con el hermano Higinio, como me tocó con el pastor Rodrigo, ¿verdad? Como nos tocó con la hermana Irma también, ¿verdad? La pastora Irma, y por allá no, ¿verdad? Por allá no me ha tocado ninguno de ellos. Gloria a Dios, pero bueno, le damos gracias al Señor por los que han querido agradar a Dios haciendo su voluntad voluntariamente con la sapiencia de lo que iban a hacer. Estamos entendiendo esto perfectamente porque yo me tuve que volver a bautizar ahora ya grande cuando recibí a Cristo en mi corazón, porque yo no me recordaba de ese bautizo, ni tampoco yo sé que yo no lo hice con conciencia. Entonces yo cuando ya vine a los pies del Señor, cuando ya me arrepentí de todos mis pecados, le dije, Jesús, ven a vivir en mi corazón, haz tu morada aquí en mi vida. Entonces ahí ya vine y yo dije, yo quiero que me bauticen, y me bautizaron, me zambulleron dentro del agua como yo los zambullé a ustedes, para la honra y gloria del Señor, y le dimos al Señor, le dimos gusto, lo agradamos, y en obediencia hoy todavía estamos aquí persistiendo para alabarlo y adorarlo, ¿verdad? Como Amén. Él se merece. Así que Juan el Bautista bautizó a Jesús según los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento. Este acontecimiento marcó el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Esto nos da a nosotros una pauta de saber más o menos la edad de Jesús cuando se bautizó, porque no dice exactamente la edad que él tenía cuando se bautizó, pero sí nos deja saber que después de que se bautizó comenzó su ministerio, y dice que él comenzó su ministerio más o menos a los 30 años. Entonces, eso nos da la pauta que podemos decir que más o menos tenía Jesús 30 años cuando se bautizó. No era un bebé. Nadie lo tuvo que llevar a que lo bautizaran. Y tampoco fue por aspersión. Fue sumergiéndose en el agua, porque es un signo de que cuando nos metemos en el agua es un símbolo de que morimos, de que dejamos ese espíritu de pecado allá en el fondo, y cuando nos levantamos, entonces nos paramos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón ya habíamos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero en el momento en que nos zambullimos en el agua y nos levantamos,
Es un símbolo de que morimos al pecado y vivimos para la resurrección juntamente con Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, en vano estuviéramos nosotros persistiendo hoy aquí, alabándolo y exaltándolo, porque ¿qué sería de nuestras vidas corporales? Digo, porque cuando resucitemos vamos a resucitar con estos cuerpos gloriosos, pero con estos cuerpos. Me estoy explicando, ¿verdad? Así que en el capítulo 3 de Lucas y 23 el versículo dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años y constituye un momento crucial para la historia humana y la historia de la Biblia. Estas historias que nosotros leemos en la Biblia son historias verídicas, son historias que pasaron de verdad. Y si Dios nos ha permitido que las podamos leer porque Él quiso que quedaran escritas, no es simplemente para que las leamos como si fuera un libro y nada más y la dejemos pasar, no. Utilicemos la Biblia como un GPS, porque ese GPS nos va a llevar, aunque sea con vueltas como nos hace dar cuando estamos buscando direcciones, ¿verdad? Aunque sea con vueltas y volteretas, nos va a llevar a la gloria de Dios, al reino, a la patria celestial, a esa dirección donde nosotros queremos vivir por una eternidad, en calles de oro, mar de cristal, en mansiones hechas de piedrería fina y resplandeciente, hechas esas mansiones por el mejor arquitecto de todos los arquitectos, nuestro Jesús. Amén. Esa es nuestra meta, esa es nuestra mirada, eso es lo que queremos, pero por eso tenemos que persistir siempre en oración, escudriñando la palabra de Dios, porque de esa manera es como nos alimentamos y como nos ejercitamos. Porque si no nos alimentamos y no nos ejercitamos, no nos vistamos que no vamos a llegar, porque el enemigo nos va a vencer, el enemigo nos va a tumbar y vamos a quedar muertos espiritualmente si no nos alimentamos de la palabra de Dios, congregándonos como muchos tienen por costumbre. Recordemos que la congregación está hecha desde el Edén. Allá en el Edén, Dios se congregaba con Adán y Eva, con Caín y Abel, porque si no, ¿de dónde viene la ofrenda? ¿Cómo? ¿Por qué en la Biblia nos habla de que hubo una ofrenda que a Dios le agradó y otra ofrenda que a Dios no le agradó, y que el hermano de la ofrenda que no le agradó se molestó, se puso envidioso y empezando a odiar a su hermano hasta que lo mató? Entonces, esa congregación existe desde el Edén. Esto no fue promovido ni propuesto por pastores. Esto no fue promovido por ninguna persona religiosa. Esto viene desde allá, desde el Edén. Desde que Adán y Eva no habían pecado. Pero después de que pecaron se siguió la congregación. Porque a Caín y Abel le ofrecieron esas ofrendas a Dios después de que Adán y Eva habían pecado. Porque Caín y Abel nacieron después del pecado. Entonces, asistamos a la congregación, congreguémonos, porque mucha gente dice, no tengo que ir a congregarme. Claro que sí, porque si desde el Edén había congregación con Jehová, ¿cómo me van a decir que a través de todos estos tiempos que han pasado, han habido congregaciones? Todo el tiempo, mira. Hasta los satanistas se congregan. Si los satanistas se congregan, ¿por qué nosotros, que somos hijos del Todopoderoso, del que ganó la batalla, tiene la victoria, cómo no nos vamos a congregar nosotros a celebrar esa victoria que Él nos la ha concedido a nosotros? ¿Me estoy explicando? Amén.
Él ganó la batalla y esa victoria nos la ha heredado a nosotros. ¿Por qué no congregarnos a festejar esa victoria? A darle gracias por todo lo que somos y tenemos al que todo nos lo da. Amén. Congreguémonos, hermanos. Que si tú tienes salud para levantarte todos los días, a ir a trabajar, para ir a comer, para ir a charlar con tus amigos, también puedes tener tiempo para venir a la iglesia, a congregarte, a alabar, a adorar al Señor. Los martes aquí hay reunión de oración a las 8 de la noche. Los viernes hay reunión de estudio bíblico a las 8 de la noche. Vengan, hermanos. Vengan si queremos verdaderamente ir a vivir a esa mansión que el mejor arquitecto nos tiene preparada. Amén. Porque no se crea que porque Él fue a prepararnos esa mansión y porque ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya lo tenemos ganado. No, Señor. La palabra me dice a mí, y lo escribió Pablo, tenemos que cuidar esta salvación ¿con qué? Temor y temblor. Con temor y temblor, hermanos. Eso es una mentira de que el que es salvo siempre será salvo. No, entonces Pablo no hubiera escrito eso. Es una mentira. Tenemos que persistir. Tenemos que seguir escudriñando la palabra, congregándonos como lo hizo Jehová allá con Adán y Eva y como lo siguieron haciendo Adán y Eva con Caín y Abel y sus hijos y sus descendientes, porque las congregaciones han existido de toda la vida. En el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento con mayor razón, porque vimos cómo Jesús aglomeraba multitudes de personas. Y después de que Él se fue, los apóstoles, los discípulos siguieron haciendo lo mismo que Jesús hacía. Entonces no me digan que esto fue promovido por hombres. No, esto fue promovido desde allá. Amén. Amén. Así que hagámoslo, hermanos, porque una sola golondrina no hace primavera. Una sola golondrina es el punto blanco para Satanás comérselo vivo. Sigamos congregándonos, porque cuando estamos congregados en manadas es más difícil que el diablo nos pueda tocar. Porque en manada el uno cubre al otro. La unidad hace la fuerza. Congreguémonos y sigamos los preceptos que Dios nos dejó. Presentemos a nuestros hijos delante del Señor, y si ya están grandes, y si cuando usted se entregó al Señor ya sus hijos estaban grandes, no importa, aunque ellos no estén presentes, ustedes órenle al Señor por sus hijos, presénteselos al Señor en ayuno y oración, a sus madres, a sus padres, a quien primos o hermanos, presentémoselos al Señor, que el Señor obra. Amén. Y cuando oremos, no creamos que estamos tirando esas palabras al aire y que no se van a dar. Mentira del diablo. Todas las oraciones llegan al reino de los cielos, porque a mí la palabra me dice que el Espíritu Santo que habita en mí y en ti es el que lleva esas oraciones ante el trono del Señor con gemidos Indecibles. O sea, nosotros hablamos y le decimos al Señor lo que queremos, pero el Espíritu Santo las lleva verdaderamente como deben de ser delante de Dios. Amén. Por eso a veces pedimos una cosa y nos llega otra. Porque el Señor y el Espíritu Santo son los que saben que es lo mejor para nosotros. Amén. Así que démosle gracias al Señor cumpliendo con sus preceptos, y uno de ellos es congregarnos. Amén. No dejemos de congregarnos. Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad cuando se bautizó. Esto no es para niños recién nacidos. Al niño recién nacido se le presenta al Señor. ¿Quedamos bien con eso? Amén. Presentar los niños a Dios, así como Jesús fue presentado allá en el templo. ¿Estamos bien? Amén. Pidámosle al Señor que esta palabra que ha llegado a nuestro corazón la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Nos podemos poner sobre nuestros pies. Padre, te damos gracias, Señor,
porque tú eres bueno. Y con tu Santo Espíritu, esta palabra, tú la puedes, Señor, sellar en cada vida, en cada corazón que está al alcance de mi voz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú que estás allí y que llegaste hasta aquí, te voy a pedir que repitas estas palabras delante de Dios para que así puedas tener al Espíritu Santo y te pueda dar la sabiduría y el discernimiento para poder aceptarlo y para poder leer la palabra de Dios y tener ese discernimiento y entenderla. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que perdones mis pecados, que me limpies, que me laves, que me purifiques, que me santifiques con la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario a pagar por todos mis delitos y pecados. Te doy gracias, Señor, por este chance, por esta oportunidad que me das para arrepentirme. Te pido, Espíritu Santo, que habites en mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas, Padre Celestial, que yo vuelva atrás. Por favor, ayúdame a seguir adelante contigo y para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido también por mi familia y a ti te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar todos. Si hay alguien allí enfermo, está en una cama, está paralítico, está desahuciado, no puede hablar, pero puede escuchar y está escuchando esta palabra, dale gracias a Dios que te dio la oportunidad de poderte arrepentir y recibir a Cristo en tu corazón, porque si Él todavía no te ha llevado y te tiene en esa condición, no es porque no te ama, es porque te ama y no quiere que te condenes. Este es el momento para recibir a Cristo en tu corazón. Él te perdona todos los pecados y Él te quiere llevar con Él. Por eso no ha permitido que tú te mueras, porque tú dices, ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no dejo de sufrir? Porque Cristo te ama tanto que Él no quiere que te vayas para la vida eterna de donde hay fuego y azufre, a sufrir allí. Él quiere llevarte allá al reino de los cielos a vivir una vida de gloria. Y tú que tienes cáncer, y tú que tienes esa enfermedad del papiloma humano, o herpes, o hongos, o sífilis, o sida, si tienes fe en el Señor, Él te puede sanar, porque Él todo lo puede, pero sobre todo, entrégale tu corazón, porque que el cuerpo esté enfermo no importa, lo que importa es que el alma esté aliviada, que el alma esté sana, que el alma tenga a Cristo, para que cuando salgas de este mundo, te vayas a gozar con Él, como lo queremos nosotros también. Por eso estamos aquí reunidos, alabando al Señor, dedicándole tiempo a Dios, porque Él todo se lo merece. Y recuerda, no hay enfermedad que nuestro Dios no pueda sanar. Ten fe. Te declaro sano por las llagas de Jesucristo. Créelo en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos. Vamos a quedar despedidos en el nombre de Jesús. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Nos bendiga cuando salimos, cuando entramos, cuando trabajamos, cuando descansamos. Bendigas el fruto de nuestro vientre. Bendiga todo lo que hacemos hoy y siempre en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén y amén. Podemos